Ando con fulano, yo te pregunto pa' qué me celas. Yo estoy pa' ti, no estoy pa' cualquiera. Buenas tardes, compañeros y maestros y amigos de la plataforma. Hoy les vengo a hablar acerca del tema del citoesqueleto. El citoesqueleto es una red tridimensional de proteínas distribuidas en el citoplasma de las células eucariotas. Representan las siguientes funciones: movimiento celular. Un ejemplo sería el deslizamiento de las células sanguíneas a lo largo de las paredes de los vasos, la migración de fibroblastos durante la cicatrización y movimiento de células durante el desarrollo embrionario. Soporte y refuerzo de las células, fagocitosis, citocinesis, adherencia de una célula con otras y con la matriz extracelular y la modificación de la morfología celular. Inicialmente los componentes del citoesqueleto se identificaron en estudios de microscopía electrónica y se pudieron clasificar según su tamaño: microfilamentos de 7 nanómetros de espesor, filamentos intermediarios de 10 nanómetros de espesor y microtúbulos de 25 nanómetros. De esto aquí lo tenemos en una microfotografía electrónica a los 3 elementos que ya les he mencionado ahorita, que parece un sistema de cables citoplasmáticos, algunos con un diámetro mayor y otros con un diámetro menor. El elemento principal de los microfilamentos es la actina. Los filamentos de actina están formados por monómeros globulares de actina G que pesan 42 kilos de alto, que se polimeriza para organizar filamentos helicoidales asimétricos de actina F y presentan un patrón de crecimiento llamado cinta continua. Cuando hablamos de las microvellosidades nos referimos a que estos tienen un núcleo compuesto por haces de actina. Estos haces de actina en la porción terminal se unen con una proteína llamada forsmina y que luego a su vez entre ellos también se van a unir por otras proteínas de entrecruzamiento como la fibrina, y hay otras proteínas que la adhieren hacia la membrana celular como la miosina 1 y la calmolina. A su vez los filamentos de actina se van a asociar con la red terminal, que son filamentos intermedios de queratina que se encuentran en el citoplasma de las células, y estos filamentos se van a unir a los filamentos de actina por medio de otra proteína llamada espectrina que mantiene y refuerzan esta unión. Lo interesante de estas microvellosidades es el borde en el cepillo, ya que en el borde del cepillo está formado por una capa compacta de microvellosidades en el dominio vital de estas células. En este borde el cepillo no es exclusivo de las células intestinales como lo vemos en la imagen, sino que también pueden aparecer en el túbulo contorneado proximal de la nefrona. Aquí, como vamos a ver en el patrón de crecimiento, existe lo que se conoce como cinta continua, que estos monómeros de actina se ensamblan en un extremo y separan del otro extremo manteniendo un tamaño relativamente constante, y por eso se le llama cinta continua. Ahora estos filamentos de actina, un extremo romo puntiagudo, lo que impresiona que se le puede comparar con el tamaño o con la forma de una flecha. El extremo romo es de polimerización y el extremo puntiagudo es de polimerización. Ahora existen proteínas que al mismo tiempo van a controlar este sistema de cinta continua. Tenemos primero acá arriba a la timosina y la tirosina. Lo que va a hacer es atrapar estos agregados de monómeros de actina en el interior de las células. Otra proteína es la profilina, como se ve en la imagen. Lo que va a hacer la profilina va a regular el ensamblaje de los filamentos al favorecer un intercambio de ADP por ATP, recordando que solamente los monómeros de actina que están unidos al ATP se ensamblan para formar filamentos. Otra proteína es la cofilina, como se muestra en la imagen, está en el extremo despolitización, por eso también se le llama factor despolimerizador. De tina lo que va a hacer es que
Este es polimeriza la latina asociada a la ATP en el extremo puntiagudo a otra proteína. Es la ALL-IN o la alanina. Tiene doble función, una función de corte y una función de cobertura, es decir, corta los filamentos de actina y al mismo tiempo va a formar una cobertura o una capa que va a impedir que se agreguen más monómeros de esas máquinas globulares. Otra proteína también importante que va a favorecer la polimerización de los extremos laterales es la proteína ERP23, también conocida como la proteína relacionada con actina. Ahora esta proteína ERP23 es activada por las proteínas que en ausencia de las mismas este complejo está inactivo. Una proteína clave que se une al complejo de 23 para activarlo son la familia de proteínas del síndrome de Wiskott-Aldrich o por sus iniciales WASP. Las mutaciones del GWASP localizado en el cromosoma X se asocia a infecciones respiratorias recidivamente, lo que ocasiona una función defectuosa de los linfocitos T y ve la disminución del número de plaquetas, conocido como plaquetopenia. Incrementa la tendencia de la hemorragia y el eczema cutáneo. Ahora este síndrome afecta a los hombres, pero no a las mujeres, ya que está ligado al cromosoma X. El siguiente elemento son los microtúbulos, que están formados por dímeros de tubulina. Cada dímero se compone por dos moléculas de tubulina unidas de forma circular o cilíndrica. De esta forma se va a formar un cilindro de microtúbulos con un eje central hueco. Tienen también polaridad, un extremo positivo y un extremo negativo. Existen un patrón de crecimiento interesante en el cual existen etapas de polimerización rápida. Este proceso se le conoce como iniciabilidad dinámica. También existen proteínas asociadas a los microtúbulos conocidas como las MAP. Estas MAPs pueden ser más clásicas y no clásicas. Dentro de las más clásicas tenemos la proteína Tau. Esta proteína de estabilidad en los microtúbulos en las neuronas del sistema nervioso central. Cuando se altera se ocasiona una patología conocida como las taupatías, dentro de la cual tenemos la enfermedad de Alzheimer. Y luego dentro de las más clásicas tenemos la proteína LIS1, cuya alteración va a ocasionar una grave enfermedad congénita del encéfalo conocida como la lisencefalia. Como ven en la imagen, los números de tubulina alfa y beta que van a asociarse en hileras para formar protofilamentos, ya que una polaridad, un extremo positivo y un extremo negativo. También existe un elemento muy importante que se llama el centrosoma, que está formado por un par de centriolos y el material pericentriolar, que está compuesto por pericentrina y gamma tubulina. Pertenecen al centro mitótico y recordemos también que el centro mitótico más el uso mitótico dan lugar al aparato óptico. Como podemos ver en la imagen, podemos ver un centrosoma formado por dos centriolos que están dispuestos en forma cruzada y cada centriolo está conformado por 9 tripletes de microtúbulos. En la imagen también podemos ver aquí lo que es un centro mitótico que está conformado, como ya ahorita les dije, por centriolos y el material pericentriolar. El centro de organizador de microtúbulos y los microtúbulos radiados que van a unir el centro organizador de microtúbulos hacia la membrana celular. Y el uso mitótico está conformado por microtúbulos cinetocóricos y los microtúbulos polares. En el centro hay un cromosoma, el centrómero y el cinetocoro. A veces se suele confundir estos dos términos del cinetocoro y el centrómero, ya que el cinetocoro está conformado por proteínas ensambladas en el ADN y el centromérico, como se puede ver en la imagen aquí que estoy poniendo, y el centrómero es el lugar donde se ensambla el cinetocoro, donde el cromosoma está asociado entre dos estructuras, ya que esto también, pues por eso se puede confundir al diferenciar el cinetocoro y el centrómero. Y también existen unos fármacos que van a ir a estos microtúbulos, y dentro de estos fármacos existen dos tipos supuestos que van a utilizar a los microtúbulos, por lo que
parte del tratamiento clínico de la gota vincristina y la vinplastina son algunos fármacos eficaces frente a algunas neoplasias hematológicas infantiles, como la leucemia. Sin embargo, existe también pues una neurotoxicidad secundaria y también miel o depresión en el segundo grupo, aquellos que van a alterar la inestabilidad dinámica. Tenemos el paclitaxel y va a hacer efecto contrario, ya que va a estabilizar los microtúbulos. Se da forma frecuente en el tratamiento de cáncer de mama y de ovarios, similar a fármacos anteriores. También puede producir neurotoxicidad y supresión de hematopoiesis de manera secundaria. También tenemos que hablar sobre un punto interesante, que es el transporte de mercancías, que está basada en dos aspectos: motores basados en los microtúbulos por medio de la cinacina, dinaína, y motores basados en actina F, donde tenemos a las medicinas no convencionales. Ejemplos de transporte de mercancías basada en los microtúbulos: tenemos tres tipos de transporte: axonémico, que a su vez es el transporte intraflagelar, y el transporte intraciliar. En el transporte axonémico, la cinecina y la dineína movilizan las partículas a lo largo de los dobletes de microtúbulos del axonema. El transporte axonémico defectuoso se traduce en un ensamblaje anómalo de los cilios y de los flagelos, lo que se asocia a enfermedad renal poliquística, degeneración retiniana, difusión ciliar, respiratoria y agencia de la cola del espermatozoide. No todo es un trastorno llamado síndrome de par piel. El transporte axónico a lo largo del axón de las neuronas, y el transporte intramanguito, que se da en los microtúbulos en una estructura temporal formada por microtúbulos llamados el manguito. De ahí su nombre, que se organiza en el transcurso del alargamiento de la cola del espermática. Acá tenemos el transporte intraciliar por los motores de cinecina y dineína. La cinecina es un transporte anterógrado y la dineína es un transporte retrógrado. Acá tenemos también, como pueden ver, el transporte axónico, igual que el transporte es anterógrado por la cinecina y el retrógrado por la dineína. Con respecto al transporte de mercancías por las miosinas, la miosina 2 es una proteína o una miosina de tipo convencional que aparece tanto en las células musculares como las no musculares. Se compone de un par de moléculas idénticas, cada una de ellas posee una cabeza ATP-ASA y una cola larga similar a un bastón. Las colas del dinero están en contacto en toda su longitud para formar un bastón enroscado formado por dos hebras de la cola de la miosina 2. Se autoensambla para formar dineros, para formar luego tetrámeros y agregados bipolares. Ahora también estas dos cabezas y las cabezas y las colas de la miosina 2 se encinden por acción de diversas enzimas, como por ejemplo la tripsina o la papaína, y dan lugar a dos estructuras: la meromiosina ligera y la meromiosina pesada. La meromiosina ligera forma filamentos, si bien carece de actividad TPasa y no se asocia a la actina. Y la meromiosina pesada, que se une a la actina pesada, ioniza las moléculas de ATP y forma filamentos. Ahora la miosina 2 se desplaza a lo largo de la actina F hacia el extremo rojo, y las cabezas apuntan al sentido opuesto. La unión de los filamentos adyacentes de actina F en cualquiera de los extremos de un agregado bipolar provoca el movimiento de la actina F en sentidos contrarios, lo que se le conoce como la contracción, y a su vez también transporta cierto tipo de material. Ahora tenemos otras dos no convencionales: la miosina 1, que posee una cabeza única y una cola corta que impulsa el movimiento de las mercancías como vesículas. Ahora esta miosina 1 está presente en todos los tipos celulares.
La otra miosina es la miosina 5, que posee una cabeza doble como se puede ver en la imagen y un extremo globular. Este dominio globular se va a asociar por medio de una proteína adaptadora que está unida al RAP27A en el receptor de las vesículas. Existe una alteración que se da justamente en los genes que codifican el RAP27A y la miosina 5, que va a ocasionar un efecto en el transporte de esas mercancías, lo que ocasiona el síndrome de Grisel, y que es un trastorno autosómico recesivo muy infrecuente que se caracteriza por una dilución del pigmento del pelo debido a las anomalías en el transporte de las melanosomas, asociación anomalías de la actividad citotóxica de los linfocitos tipos. Pues hasta aquí sería todo por el video de hoy. El tema ya que es muy extenso el tema, y pues solo les pude resumir un poco acerca de cómo están compuestas y qué tiene y qué hace y qué función tienen cada una de ellas. Así que pues les vengo a dar unas 5 preguntas sobre el tema que acabamos de ver, para ver si de verdad tuvieron el interés de ver el video y puedan responderme en la cajita de comentarios cada una de ellas. Y si tienen alguna pregunta, pues la pueden escribir igual en la cajita de comentarios. Y pues nada, eso sería todo, y muchas gracias por su atención y por tomar su tiempo de ver el video.